Bienvenidos, saludos, mi nombre es Rosibel Araujo, soy estudiante de licenciatura en Psicología de la Universidad Yacambú y hoy voy a tratar la unidad 2, los experimentos variables, de la asignatura de Psicología Experimental. Para dar inicio a esta disertación se debe señalar que la investigación científica en psicología y neurociencias exige la articulación armónica de tres componentes fundamentales: el entorno experimental, el sistema de variables y los marcos bioéticos. El propósito de este análisis es desglosar cómo la interacción de estas tres dimensiones afecta de manera directa la validez y la integridad de los hallazgos científicos. En este marco, se puede hablar de tres pilares esenciales dentro de la investigación en psicología, incluyendo el marco deontológico y bioético, que exige un sistema estricto de regulación para salvaguardar de forma absoluta la integridad y los derechos de los sujetos de estudio en cualquier diseño elegido. El criterio de adaptabilidad, el cual establece que las metodologías y protocolos no son genéricos, sino que se transforman y se adaptan específicamente según la naturaleza del organismo o elemento evaluado. Y finalmente, los tres ejes de clasificación, donde se demuestra que todo diseño metodológico debe equilibrar rigurosamente tres elementos críticos, que son el grado de control ambiental, la validez interna o certeza de la causalidad y la validez externa o ecológica, referida a la capacidad de generalizar los resultados al mundo real. Continuando con el análisis, corresponde desglosar la clasificación de los tipos de experimentos. En primer término, bajo la perspectiva metodológica de Hernández Sampieri y otros 2014, se examina el experimento de laboratorio. Este se define como una situación artificial donde se construye un entorno estrictamente controlado para aislar la variable independiente y medir su efecto puro sobre la variable dependiente. Su ventaja clave radica en que ofrece la máxima validez interna debido a la asignación aleatoria, mientras que su desventaja principal es la baja validez ecológica, dado que la artificialidad puede alterar el comportamiento de los sujetos. Por consiguiente, su criterio de control es alto y riguroso. Un ejemplo académico de este diseño es la medición del tiempo de reacción psicomotora ante estímulos visuales bajo dosis de cafeína dentro de una sala insonorizada. En segundo término, siguiendo los lineamientos de Kerlin et al. 2002, se identifica el experimento de campo. Se define como un estudio llevado a cabo en el entorno natural de los participantes, donde se manipula deliberadamente la variable independiente bajo las condiciones que la situación permita. La ventaja clave de este diseño es su elevada validez ecológica, reflejando conductas cotidianas fidedignas. No obstante, su desventaja es una menor validez interna debido a la dificultad para mitigar variables extrañas ambientales. En consecuencia, su criterio de control es moderado. Como ejemplo académico se destaca la introducción de pausas activas basadas en mindfulness en una empresa automotriz para evaluar el estrés y la productividad de los operarios en sus puestos habituales. Finalmente, bajo el marco propuesto por Atto y otros 2013, se aborda el experimento natural o cuasi-experimento. Estos diseños se definen por evaluar el impacto de sucesos naturales o variables donde los sujetos ya pertenecen a grupos preexistentes, prescindiendo de la asignación aleatoria. Su ventaja clave es que permite estudiar variables de gran trascendencia clínica o ética que serían inmorales de inducir artificialmente. Como desventaja principal se reconoce la imposibilidad de establecer una causalidad directa debido a la presencia de variables de confusión. Por ende, su criterio de control es bajo o nulo. Un ejemplo idóneo es la evaluación del estrés postraumático y la resiliencia en niños que han vivido un terremoto, comparándolos con una población similar que no sufrió el desastre. Adentrándose en la estructura metodológica, corresponde examinar los tipos de variables en la investigación, entendidas como las propiedades o atributos susceptibles de medirse u observarse en el proceso científico. En primer término, bajo los planteamientos de Kulik en 2014, la variable independiente se define como la variable antecedente o el factor manipulado sistemáticamente por el investigador. Su función operativa es establecer las presuntas causas y los tratamientos diferenciados a los que serán expuestos los participantes, manejándose mediante la selección directa de niveles o características intrínsecas. En segundo término, siguiendo a Shaughnessy 2007, la variable dependiente constituye la variable consecuente o el efecto buscado. Su función es registrar los datos cuantitativos o cualitativos que reflejan las variaciones de los participantes. Por ende, no se manipula, sino que se evalúa mediante una observación y medición rigurosa. Finalmente, bajo las perspectivas de Hernández Sampieri y otros 2014, la variable de control comprende los factores o condiciones extrañas que se mantienen constantes de manera deliberada. Su función operativa es neutralizar los efectos de sesgo y garantizar que los cambios en la variable dependiente sean atribuibles exclusivamente a la variable independiente, lográndose mediante la eliminación o constancia de las condiciones. Para comprender esta dinámica en conjunto se propone el siguiente ejemplo académico integrado. En una investigación sobre el aprendizaje,
La variable independiente será el método de enseñanza empleado, tradicional, cooperativo o gamificado. Y la variable dependiente correspondería a la puntuación obtenida por los estudiantes en una prueba estandarizada de retención. Y las variables de control exigirían mantener idénticos para todos los grupos el nivel de iluminación, la temperatura de 22 grados centígrados, la hora del examen y el tiempo límite de 45 minutos. Para finalizar el recorrido metodológico, corresponde abordar la comparación de los tipos de investigaciones según el sujeto de estudio. Este ámbito exige adaptar las directrices bioéticas y procedimentales de acuerdo con la naturaleza específica del organismo evaluado. En primer término, bajo las perspectivas de Cooley, Canchonesi y Hernández Sampieri y otros, se identifican las investigaciones con seres humanos. Su objetivo principal es comprender procesos cognitivos y conductuales en el sujeto real. Por ende, se rige por los principios de autonomía y dignidad, operativizados mediante el consentimiento informado y la confidencialidad. Metodológicamente maneja un control ambiental moderado bajo para resguardar la validez ecológica, enfrentando riesgos de naturaleza puramente psicológica o emocional. En segundo término, siguiendo a Cooley, Hernández Sampieri y otros, se analizan las investigaciones con animales. Estas buscan evaluar bases neurobiológicas o modelos comparativos inviables en personas, fundamentándose éticamente en el principio de las 3 R: reemplazo, reducción y refinamiento. Este enfoque permite un control ambiental y genético extremadamente alto en bioterios, garantizando una elevada validez interna, aunque su riesgo se centra en el daño somático y el dolor físico del espécimen. Finalmente, bajo los postulados de Kerlin y Chaunesi, se examinan las investigaciones con sustancias. Su propósito es evaluar la eficacia y efectos de compuestos químicos en el sistema nervioso. Esta modalidad exige un estándar bioético excepcional, de doble consentimiento y un control metodológico máximo mediante diseños de doble ciego para asegurar una validez interna milimétrica, dado que el riesgo es de carácter biofisiológico crítico. Para visualizar el contraste operativo de estos 3 enfoques se puede ejemplificar su aplicación de la siguiente forma. En la investigación con humanos, se observa un estudio clínico sobre la eficacia de la terapia cognitivo-conductual para la ansiedad social, donde hay un control moderado debido a la exposición real, el riesgo es emocional y se mitiga con códigos alfanuméricos confidenciales. En la investigación con animales, se evidencia el medir el impacto del estrés crónico sobre la memoria espacial en ratas dentro de un bioterio, controlando al máximo el entorno y refinando la manipulación diaria. Y en la investigación con sustancias se ejemplifica un ensayo clínico para un nuevo antidepresivo frente a un placebo, requiriendo un diseño de doble ciego y la presencia obligatoria de supervisión médica especializada continua. A modo de conclusión, se puede afirmar que el escenario experimental, el sistema de variables y las regulaciones bioéticas no operan de manera aislada, sino como un sistema interdependiente que define la calidad de la ciencia psicológica. Si bien la elección del experimento establece el margen de manipulación de las variables, este marco metodológico está estrictamente condicionado por los límites inquebrantables de la bioética y la naturaleza del sujeto. En este sentido, el análisis cualitativo demostró de forma contundente que existe un costo de oportunidad inevitable entre el control del entorno y el realismo conductual. Sin embargo, dicho balance de validez resulta estéril si el sistema de variables no se encuentra correctamente operacionalizado, puesto que la ausencia de control anula la certeza causal. Asimismo, se evidencia que el rigor metodológico jamás puede anteponerse a la integridad del sujeto. La madurez de la disciplina consolida que es viable alcanzar la máxima validez interna mediante un control milimétrico, como el doble ciego o la constancia en bioterios, sin vulnerar la dignidad o los derechos de los seres involucrados. En última instancia, la solidez de la producción científica depende enteramente de la capacidad de articular la convergencia óptima de estos 3 factores. Es esta rigurosa triangulación lo que dota a la psicología de su estatus como ciencia empírica y socialmente responsable. Finalmente, para el estudiante de psicología, el dominio de estas herramientas en la asignatura de psicología experimental se erige como una piedra angular indispensable. Comprender a fondo estas dinámicas no solo blinda la investigación de sesgos, sino que robustece el criterio profesional necesario para ejercer una praxis futura fundamentada en la evidencia, metodológicamente sólida y éticamente responsable ante la sociedad. Por último, se pueden observar las referencias bibliográficas. Muchas gracias.